3 hijos crueles subieron a sus padres al coche y los llevaron lejos de casa. En medio de una carretera polvorienta, bajo un sol implacable, los dejaron con una maleta vieja y las manos vacías, como si fueran un estorbo. Creyeron librarse de una carga, pero en realidad estaban tirando a la basura una fortuna de $2 millones. Y lo que el destino preparaba para ellos sería mucho más duro que el calor de aquel día. Me llamo Rosa, tengo 70 años y jamás pensé que los últimos capítulos de mi vida serían escritos con lágrimas. Durante medio siglo entregué todo a mis 3 hijos. Cosí su ropa cuando no había dinero, preparé comidas con lo poco que teníamos, pasé noches enteras cuidándolos con fiebre y trabajé lavando ropa ajena para que nunca les faltara un cuaderno en la escuela. Antonio, mi esposo, y yo construimos nuestro hogar ladrillo a ladrillo, soñando que allí crecería una familia unida. Cada rincón guardaba una historia. Las primeras risas de los niños, los cumpleaños sencillos, las tardes en el jardín. Pero con los años descubrimos una verdad que jamás imaginamos. Para ellos ya no éramos padres, éramos una carga. Y ese desprecio, que comenzó con miradas y reproches, terminó un día con lo impensable. Nos dejaron en medio de una carretera desierta, bajo un sol que quemaba la piel, como si nuestra existencia ya no tuviera valor. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual. El silencio de la casa era pesado, casi insoportable, como si cada pared guardara un reproche. Caminé despacio hasta la cocina. Mis huesos crujían con cada movimiento, recordándome que los años no pasan en vano. Encendí la hornilla y puse 3 huevos en la sartén. 3, no más. Aún así, sabía que no tardaría en escuchar los reproches, y no me equivoqué. «Otra vez tanto desperdicio, mamá», dijo Sandra, mi hija, apareciendo en la puerta con el ceño fruncido y la voz afilada. La miré con incredulidad. 3 huevos para 4 personas. ¿Dónde estaba el exceso? Pensé que querrían desayunar antes de salir al trabajo. Respondí con suavidad, evitando la confrontación. Sandra soltó un bufido. «Yo como en la calle. Es más barato que mantener este derroche todos los días». Arrojó sobre la mesa un fajo de papeles, facturas de los medicamentos de Antonio. El golpe seco me hizo temblar. «¿Ves esto, mamá? $500 en medicinas, medio salario mío tirado en sostener a papá». Miré los papeles con lágrimas contenidas. Cada pastilla, cada receta, se había convertido en un motivo de vergüenza. «Son esenciales para su corazón», susurré con la voz quebrada. Sandra se rió con amargura. «¿Sabes qué es esencial? Poder vivir mi vida sin cargar con 2 viejos que ya no aportan nada». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Yo había dado todo por mis hijos. Noches enteras en vela, ropas cosidas con hilo barato, comidas preparadas con sacrificio, y ahora éramos nada. Antonio entró tambaleando, aún mareado por la presión. Sonrió con ternura intentando suavizar la tensión. «Buenos días, hija». Sandra ni siquiera lo miró. Tomó un pedazo de pan, lo mordió con rabia y se fue. Me senté junto a Antonio sirviéndole café con manos temblorosas. Él intentó tranquilizarme. «No lo dijo en serio», lo miré directo a los ojos. «Sí lo dijo, Antonio. Para ellos ya somos un peso». El silencio cayó sobre nosotros como un muro, y en ese momento comprendí que el desprecio de nuestros hijos no era pasajero, se estaba convirtiendo en sentencia. A media mañana, escuché la puerta abrirse de golpe. Era Roberto, mi hijo mayor, con el uniforme de la fábrica manchado de grasa y el rostro cansado. Antes, cuando lo veía llegar así, mi corazón se llenaba de orgullo. Trabajaba duro, era responsable, el ejemplo de sus hermanos. Pero esa mañana, su mirada ya no era la del hijo agradecido. Era fría, distante. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y sin rodeos dijo: «Mamá, esto no puede seguir así». Sentí un escalofrío. Antonio, que estaba leyendo el periódico, levantó la cabeza lentamente.
qué te refieres, hijo?, preguntó con voz temblorosa. Roberto suspiró hondo, como si estuviera cargando un peso que no quería compartir. Sandra tiene razón, los gastos son insostenibles. Medicinas, comida, la luz, el agua, todo se nos va en ustedes. Quise responder, pero me quedé sin voz. Era como si me hubieran borrado de golpe la historia entera de sacrificios que hice por ellos. Podemos buscar alternativas, intentó Antonio con un hilo de esperanza. El médico quizá tenga opciones más baratas. No es solo eso, papá. Roberto lo interrumpió con dureza. Ya no hay espacio en esta casa. No podemos seguir viviendo 5 adultos bajo el mismo techo. 5 adultos. Así nos nombró. Ya no éramos sus padres. Éramos simplemente 2 adultos más, ocupando lugar. En ese momento, Bruno apareció en la puerta del comedor bostezando con desgano. A sus 32 años aún no había encontrado rumbo. ¿Siguen con la discusión?, dijo, frotándose los ojos. Miren, yo lo digo claro, o se van ustedes o me voy yo. Su descaro me dejó helada. ¿Cómo podía un hijo hablar así a sus padres? Bruno, susurré. Esta es tu casa. No, mamá, esta era su casa, ahora es la nuestra, y ya no hay espacio para 2 ancianos enfermos que solo dan problemas. El silencio que siguió fue insoportable. Yo miraba a Antonio, buscando en sus ojos alguna señal de consuelo, pero lo único que encontré fue un dolor profundo, reflejo del mío. Roberto se puso de pie, con decisión. Ya lo hablamos entre nosotros. Hay una solución, y será lo mejor para todos. Me aferré al borde de la mesa, como si pudiera detener el mundo con mis manos. ¿Qué solución?, pregunté con miedo. Roberto bajó la mirada. Mañana ustedes vendrán con nosotros. ¿A dónde?, pregunté, aunque en el fondo ya lo temía. La respuesta llegó en voz baja, como una sentencia. A ningún lugar donde quieran quedarse. A la mañana siguiente el ambiente en la casa era extraño. No había gritos ni reproches, pero tampoco un saludo. Era un silencio cargado, como si todos estuvieran esperando el momento de una ejecución. Sandra apareció en la sala con un vestido elegante, el cabello perfectamente arreglado, como si fuese a una reunión importante. «Vamos a dar una vuelta en coche», dijo con voz seca. «Les hará bien respirar aire fresco». Yo la miré con sospecha. Nunca en años nos había ofrecido algo así. Antonio, ingenuo, sonrió débilmente. «¿En serio? Nos vendrá bien. El médico dijo que caminar un poco al aire libre». Roberto ya esperaba en la puerta con las llaves del Mercedes en la mano. Bruno cargaba una pequeña maleta con nuestras pocas pertenencias. Ni siquiera preguntó si queríamos llevar algo más. Subimos al coche. Antonio y yo en el asiento trasero, como 2 pasajeros que no sabían el destino. Yo apretaba su mano, intentando leer en sus ojos alguna certeza. El silencio me ahogaba. El motor rugió y comenzamos a alejarnos de la ciudad. Las calles conocidas dieron paso a caminos más vacíos, luego a terrenos polvorientos donde apenas había casas. «¿A dónde vamos, hijo?», pregunté con voz temblorosa. Roberto no respondió. Miraba fijamente la carretera con los labios apretados. Sandra giró el rostro hacia la ventana, evitando mis ojos. Bruno bostezaba, como si todo fuera un trámite aburrido. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. Esa ruta no llevaba a ningún parque, ni a ningún hospital. Era el camino hacia la nada. Me aferré al brazo de Antonio. «Algo no está bien», le susurré. Él me miró con un gesto que jamás olvidaré. El gesto de un hombre que comprende la verdad demasiado tarde. El coche continuó avanzando, dejando atrás cualquier rastro de civilización. Solo quedaba polvo, calor y el horizonte infinito. Y en ese silencio mortal, entendí que ese no era un paseo. Era un viaje sin retorno.
El coche se detuvo de golpe. El silencio del motor se mezcló con el canto lejano de los grillos y el zumbido sofocante del calor. Miré por la ventana. No había casas, ni tiendas, ni sombra. Solo una carretera polvorienta que se perdía en el horizonte. «Bajen», ordenó Roberto sin mirarnos. Antonio y yo nos miramos confundidos. «¿Aquí?», pregunté con un hilo de voz. «¿Qué vamos a hacer en medio de la nada?». Sandra giró lentamente hacia nosotros. Su rostro estaba tenso, sin una pizca de compasión. «Se acabó, mamá. No podemos seguir cargando con ustedes». Las palabras me golpearon como un látigo. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Bruno abrió la cajuela y lanzó nuestra pequeña maleta al suelo, levantando una nube de polvo. «Ahí tienen lo necesario», dijo con desdén. «Son nuestros padres». Quiso sonar convincente Roberto, pero su voz estaba vacía, como si intentara justificarse ante sí mismo. «No podíamos más. Ustedes entenderán». Antonio, con las piernas temblorosas, intentó levantarse del asiento. «Hijo, esta carretera quema. Yo no aguanto». «Es problema suyo ahora», lo interrumpió Bruno. Salimos del coche lentamente. El sol nos golpeó con furia, ardiendo sobre nuestras cabezas. Sentí que la piel se me quemaba y que la tierra bajo mis pies era un horno. Me aferré al brazo de Antonio. Él respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire fuese fuego. Roberto arrancó el coche sin mirarnos. El Mercedes negro se alejó levantando polvo, borrándonos de su retrovisor como si nunca hubiéramos existido. Grité, aunque mi voz se quebraba. «Sandra, Roberto, Bruno». Nadie respondió. El silencio de la carretera me envolvió como una mortaja. Solo quedábamos Antonio, yo, el sol implacable y una maleta vieja tirada en la cuneta. En ese instante comprendí lo que era el verdadero abandono. No era la falta de palabras dulces ni el desdén de cada día. Era esto, ser arrojados como basura, condenados a morir bajo un sol que no perdona. Me giré hacia Antonio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Nos dejaron, Rosa», susurró con un hilo de voz. «De verdad nos dejaron». Y en medio de aquella carretera infinita, sentí que el mundo entero se derrumbaba sobre nosotros. El coche desapareció en el horizonte y el silencio se volvió insoportable. Ni un pájaro, ni una brisa. Solo el sol cayendo sobre nosotros como un martillo ardiente. Sentí cómo el calor me quemaba la piel y cómo el polvo se me pegaba en la boca seca. «Antonio», susurré intentando mantenerme firme. «Tenemos que caminar». Él asintió, aunque sus piernas ya flaqueaban. Cada paso parecía un suplicio. La carretera se extendía infinita, sin una señal de vida. Avanzamos lentamente, con la maleta arrastrándose entre nosotros. El aire ardía. Mis labios se agrietaban. El sudor corría por mi espalda como fuego líquido. «¿Cuánto más podremos resistir?», preguntó Antonio jadeando. No supe qué responder. Miré el horizonte. Todo era igual, polvo y calor. No había casas, ni sombra, ni agua. Solo un sol cruel que parecía reírse de nuestra miseria. En cada paso, mi mente retrocedía al pasado. Veía a mis hijos de niños, corriendo en el jardín, riendo mientras yo les preparaba limonada. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo el amor que les dimos se transformó en esta indiferencia mortal? Antonio se detuvo de pronto. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor frío. Se llevó la mano al pecho. «No puedo más, Rosa». Lo abracé, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. «No digas eso. Aguanta, mi amor. Vamos a salir de aquí». Pero en mis adentros el miedo me devoraba. No sabía si lograríamos ver otro amanecer. Me obligué a seguir, a arrastrarlo conmigo, aunque cada músculo gritaba de dolor. Sabía que si nos rendíamos, esa carretera se convertiría en nuestra tumba. Y entonces, a lo lejos,
vi un punto moverse entre el calor distorsionado del horizonte. Una silueta que se acercaba lentamente, acompañada del rugido de un motor pesado. Un camión. La esperanza renació en mi pecho como un milagro. «Antonio, mira», grité con las pocas fuerzas que me quedaban. «¡Un camión!». Él levantó la cabeza y en sus ojos cansados vi brillar un destello de vida. Quizás el destino aún no había dicho su última palabra. El rugido del motor se hizo más fuerte hasta que un camión enorme apareció en medio del polvo. Frenó a pocos metros de nosotros y de la cabina bajó un hombre de unos 50 años, con sombrero de ala ancha y manos curtidas por el trabajo. «¡Dios mío!», exclamó al vernos. «¿Qué hacen dos ancianos bajo este sol? ¿Quieren matarse?». Intenté responder, pero apenas pude abrir la boca reseca. El aire salía de mis labios como un lamento. Antonio se apoyaba en mí, con la cara blanca como un papel. El hombre corrió al camión, regresó con una botella de agua y nos la ofreció con urgencia. El líquido me supo a vida. Bebí despacio, casi llorando con cada sorbo. Luego le pasé la botella a Antonio, que temblaba al sostenerla. «Suban al camión», dijo el hombre con voz firme. «Aquí no pueden quedarse. Con su ayuda logramos subirnos». Mis piernas apenas respondían, pero sentí alivio al sentarme en el asiento desgastado. El aire dentro de la cabina olía a gasolina y polvo, pero para mí era un perfume de salvación. «Me llamo Ernesto», se presentó, mientras arrancaba de nuevo el motor. «¿Dónde iban?». Bajé la mirada. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo admitir que mis propios hijos nos habían arrojado como basura en medio de la carretera? Antonio, con la voz rota, murmuró: «Nos dejaron aquí, nuestros hijos». El silencio de Ernesto fue pesado. Me atreví a mirarlo. Apretaba el volante con fuerza, la mandíbula tensa. «No puedo creerlo», dijo al fin con rabia contenida. «Uno cría a los hijos para que lo acompañen en la vejez, no para abandonarlo a morir». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero también sentí en ellas una justicia que no había escuchado en semanas. Ernesto nos llevó hasta un pequeño pueblo cercano. Nos dejó en una posada sencilla, pagó de su propio bolsillo la primera noche y nos prometió volver al día siguiente para asegurarse de que estuviéramos bien. Antes de marcharse, me puso una mano en el hombro y me miró directo a los ojos. «No se rindan. La vida todavía guarda caminos que ustedes no imaginan». Yo asentí, con lágrimas rodando por mis mejillas. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que Ernesto tenía razón. El destino aún no había dicho la última palabra. Esa noche en la posada dormimos en camas estrechas, pero después de la carretera ardiente me parecían un palacio. Aún así, el sueño no me alcanzaba. Cerraba los ojos y solo veía el Mercedes alejándose, dejando una nube de polvo que nos tragaba. Antonio respiraba con dificultad, agotado. Quise darle un poco de calma y busqué en su chaqueta sus pastillas. Al abrir su vieja cartera, esa que llevaba desde joven, algo cayó al suelo. Un sobre amarillento, doblado, con el papel ya frágil por el tiempo. «¿Qué es esto?», pregunté recogiendo el sobre. Antonio lo miró sorprendido. «No lo sé. Debe de estar ahí desde hace años». Lo giré entre mis manos. Tenía un sello notarial, apenas legible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Antonio, deberíamos abrirlo». Él asintió con cansancio. Con cuidado, rompí la solapa reseca y desplegué las hojas. Mis ojos se nublaron de incredulidad. Testamento de don Joaquín Ferreira. Se declara herederos universales a Rosa y Antonio Oliveira. Valor total de los bienes, $2 millones. Sentí que el aire me faltaba. «Antonio», dije casi sin voz, esto dice que somos herederos. $2 millones». Él me miró como si yo hubiera perdido la razón. Le pasé el papel temblando. Lo leyó despacio y al terminar sus ojos se llenaron de lágrimas.
Rosa, ¿será posible? Recordé a don Joaquín, nuestro viejo vecino sin familia. Siempre decía que admiraba cómo Antonio y yo nos cuidábamos mutuamente, incluso en la pobreza. Nunca imaginé que sus palabras escondieran una promesa silenciosa. Me quedé sentada, con el sobre entre las manos, mientras lágrimas de rabia y alivio corrían por mis mejillas. Nuestros hijos nos habían dejado en la carretera como si fuéramos un peso inútil. Y sin saberlo, habían renunciado a una fortuna que pudo cambiar sus vidas. Esa noche entendí que la vida tiene su manera de ajustar cuentas y que tal vez nuestra historia aún estaba por comenzar. A la mañana siguiente, apenas amanecía cuando golpearon la puerta de la posada. Era Ernesto, el camionero. Traía pan fresco y café caliente. Nos miró con la misma firmeza del día anterior. ¿Cómo pasaron la noche?, preguntó. Mejor de lo que imaginamos, respondí, mostrándole el sobre. Y tenemos algo que contarle. Le relatamos todo: el abandono, la carretera y ahora la revelación del testamento de don Joaquín. Ernesto escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuando terminé, se llevó la mano al sombrero y soltó un suspiro largo. El destino da vueltas que nadie entiende. Ustedes no solo sobrevivieron, Rosa. Ustedes fueron bendecidos. Con su ayuda buscamos un abogado en el pueblo. Recuerdo entrar a aquella oficina pequeña, con paredes cubiertas de carpetas y un ventilador viejo girando perezosamente en el techo. Le mostramos los documentos. El abogado, un hombre meticuloso, los revisó con calma. Esto es legítimo, afirmó al fin. El testamento está en regla. Ustedes son los herederos. Solo hará falta un trámite de validación, pero el dinero es suyo. Antonio y yo nos miramos como dos niños que acaban de escuchar un milagro. Lloramos, abrazados, sin poder creerlo. Después de tantos desprecios, de sentirnos un peso, la vida nos ponía en las manos una oportunidad impensable. Esa tarde, mientras Ernesto nos llevaba de regreso a la posada, me quedé mirando el horizonte desde la ventanilla. Pensaba en lo injusto de todo. Nuestros hijos nos habían desechado, convencidos de que ya no servíamos para nada. Y sin saberlo, habían tirado junto con nosotros una fortuna. Antonio, le dije apretando su mano, no necesitamos volver a esa casa. Podemos empezar de nuevo. Él sonrió, con lágrimas en los ojos. Sí, Rosa, esta vez viviremos como merecemos. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Por primera vez en mucho tiempo, la luz del atardecer no me pareció un adiós, sino un comienzo. Pasaron unas semanas de trámites y firmas. Ernesto nos acompañaba en todo, como si fuera el hijo que nunca tuvimos. Finalmente, el abogado confirmó que la herencia de don Joaquín ya estaba a nuestro nombre. $2 millones. No quise que nadie lo supiera, pero el rumor corrió rápido. En los pueblos las noticias vuelan más rápido que el viento, y así, sin buscarlo, la verdad llegó hasta la casa que alguna vez fue nuestro hogar. Supe después, por boca de una vecina, lo que ocurrió. Una carta de la notaría llegó a la dirección antigua. Sandra la abrió con la seguridad de quien espera otra factura. Pero al leer el documento oficial, su rostro se desfiguró. «Esto no puede ser», gritó arrojando las hojas sobre la mesa. «Son herederos de Joaquín. $2 millones». Roberto quedó pálido. Bruno, incrédulo, se levantó de un salto. ¿2 millones? Eso debería ser nuestro. Somos sus hijos. No, respondió la vecina que me lo contó recordando las palabras de Sandra. Ya no son nada para ellos. Imagino la escena con claridad. Los tres, discutiendo entre reproches, culpándose mutuamente por habernos echado. Bruno diciendo que fue idea de Sandra. Sandra recordando que Roberto fue quien condujo el coche. Roberto intentando justificarse, pero sin poder escapar de la verdad. Juntos nos habían condenado, y con ese acto cruel, también habían renunciado a la fortuna que hoy nos devolvía la dignidad.
cuando Antonio y yo supimos lo que había pasado, no sentimos odio. Sentimos algo más poderoso, liberación. Ya no dependíamos de ellos, ni de sus migajas, ni de sus humillaciones. El destino les había dado la lección que nosotros nunca pudimos enseñarles con palabras. Esa noche, mientras mirábamos el cielo desde el balcón de la posada, Antonio tomó mi mano y sonrió con serenidad. Rosa, ya no somos un peso, somos libres. Y entendí que, aunque nuestros hijos jamás se arrepintieran, el castigo ya estaba hecho. La culpa y la vergüenza los acompañarían mucho más que a nosotros el calor de aquella carretera. Con el dinero de la herencia, Antonio y yo no quisimos lujos. Queríamos paz. Compramos una casita sencilla en las afueras de un pueblo, con un jardín amplio y árboles frutales. Allí, cada rincón olía a libertad, no a reproche. La primera mañana que desperté en esa casa, escuché el canto de los pájaros y no los gritos de Sandra. Vi a Antonio regando tomates, con las manos temblorosas pero con una sonrisa que hacía años no le veía. ¿Ves, Rosa?, me dijo, levantando la vista hacia el cielo. Al final Dios nos dio un hogar de verdad. Y tenía razón. No era la casa más grande, ni la más lujosa, pero era nuestra. Nadie nos miraba como estorbo. Nadie nos recordaba que éramos una carga. Con el tiempo supimos que nuestros hijos intentaron contactarnos. Llegaron cartas, mensajes, hasta un vecino vino a decir que nos buscaban. Pero ya era tarde. Yo misma escribí una respuesta breve, la única que recibirían de mí. No necesitábamos su dinero, solo su amor. El dinero lo encontramos, pero su cariño lo perdimos para siempre. Nunca más respondí. Nunca más miré atrás. Hoy, mientras escribo estas palabras, Antonio cuida su huerto y yo preparo café en nuestra cocina. Las flores que planto crecen libres, como nuestro corazón. Entiendo ahora que la riqueza más grande no fueron los millones heredados, sino el amor que Antonio y yo nunca dejamos morir. Ese amor fue nuestro verdadero tesoro. Y aunque el abandono de nuestros hijos dejó cicatrices profundas, el destino nos mostró que siempre hay un renacer después del dolor. Dicen que la vida siempre encuentra la forma de hacer justicia. Nuestros hijos creyeron que podían arrojarnos al olvido bajo un sol que nos condenaba. Pero fue en esa misma carretera donde pensaron que firmaban nuestro final, donde realmente comenzó nuestro renacer. Porque el dinero heredado nos devolvió la dignidad, sí, pero el verdadero tesoro fue comprobar que, incluso en la soledad más cruel, el amor que compartimos nunca nos abandonó. Y así comprendí algo que quiero dejarte hoy. Los hijos pueden olvidar a sus padres, pero el destino nunca olvida a los hijos ingratos. Y ahora dime tú, ¿crees que el destino siempre devuelve lo que uno siembra? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal y compartir esta historia, para que nunca se olvide que el amor de los padres no tiene precio.